¿Qué es el fraude de seguros? En términos legales, el fraude es el delito de engañar con fines de lucro. El fraude de seguros es una de estas formas y ocurre cuando una persona o entidad asegurada hace un reclamo falso o exagerado para obtener una compensación económica por pérdidas que en realidad no existieron. Debido a los montos millonarios que involucra, las compañías de seguro ejercen constante presión y trabajan activamente en la búsqueda de casos de fraude. De los 50 estados que conforman el país, 48 tipifican el fraude de seguros como un delito con leyes penales específicas. Por su parte, el gobierno federal estableció los reclamos fraudulentos a las aseguradoras de la salud como un delito federal. Entre las vías para cometer el fraude de seguro están seguro del auto, seguro médico, seguro de vida, seguro de vivienda, compensación de trabajadores, seguro de propiedad comercial y seguro para inquilinos. ¿Quién puede cometer fraude de seguro? El fraude de seguros es un crimen que no se limita a un solo grupo de personas, sino que puede ser cometido por individuos de diferentes sectores y posiciones dentro de la sociedad. A continuación se describen varios perfiles de personas que pueden estar involucradas en la comisión de fraudes de seguros, ya sea de manera individual o en colaboración con otros. Número uno. Profesionales de la salud. Los médicos, enfermeras, dentistas y otros profesionales de la salud son algunos de los más comunes en los casos de fraude de seguros médicos. Estos individuos pueden estar involucrados en prácticas fraudulentas de diferentes maneras, como falsificar diagnósticos o realizar procedimientos innecesarios para justificar cobros adicionales a las aseguradoras. Ejemplo, un médico puede recomendar tratamientos o cirugías innecesarias a sus pacientes para inflar la factura y recibir un pago mayor de las aseguradoras. En algunos casos, los médicos pueden firmar recetas falsas o informes médicos que no corresponden a los servicios realmente proporcionados. Número 2. Empleados de la industria de seguros. Dentro de la propia industria de seguros, los empleados pueden participar en actividades fraudulentas como la desviación de primas, falsificación de documentos o el uso de información privilegiada para beneficiar a ciertos clientes. Estos empleados tienen acceso a registros y datos sensibles, lo que les permite manipular la información de manera que favorezca a los fraudulentos. Ejemplo, un ajustador de seguros podría inflar una estimación de daños para que un reclamante reciba un pago mayor, recibiendo una parte del dinero como soborno, o bien podrían colaborar con médicos o clínicas para permitir la aprobación de pagos falsificados por procedimientos que nunca ocurrieron. Número 3. Abogados. Algunos abogados que se especializan en reclamaciones de seguros también pueden involucrarse en fraude. Estos profesionales pueden colaborar con otros actores del fraude, como médicos o ajustadores de seguros, para manipular los casos de manera que las aseguradoras paguen reclamaciones falsas o infladas. Ejemplo, un abogado podría presentar demandas fraudulentas en nombre de sus clientes, inflando los costos de los daños o recurriendo a pruebas falsas para obtener una mayor compensación por lesiones que no ocurrieron o no fueron tan graves como se alegaba. Número 4. Personas en puestos de confianza. El fraude también puede ser cometido por individuos en puestos de confianza dentro de las empresas o incluso dentro de familias. Estos empleados pueden tener acceso a la información confidencial de los aseguradores o pueden manipular los registros para obtener beneficios ilícitos. Ejemplo, un empleado de una compañía de seguros podría cambiar los detalles de una póliza o alterar los registros de reclamaciones
para obtener un beneficio económico personal o para beneficiar a un familiar o amigo. Número 5. Criminales organizados. En casos más complejos, existen grupos de crimen organizado que pueden estar detrás de grandes esquemas de fraude de seguros. Estos grupos suelen operar de manera sistemática, utilizando una red de personas dentro y fuera de la industria para llevar a cabo sus estafas. Pueden crear falsos accidentes, estafas de robo o incluso falsificación de documentos médicos a gran escala. Ejemplo, un grupo del crimen organizado podría crear una red de hospitales y médicos falsos donde realizan procedimientos médicos innecesarios a pacientes que son cómplices de la estafa. Las aseguradoras, sin una investigación adecuada, pueden pagar miles de pesos por tratamientos que nunca se realizaron. Estos grupos pueden incluso fabricar accidentes de tráfico falsos o robar vehículos para presentar reclamaciones fraudulentas a las aseguradoras. Clientes asegurados. Finalmente, los propios clientes o asegurados también pueden cometer fraude. Algunos individuos intentan obtener pagos adicionales de las aseguradoras a través de reclamaciones falsas, como la exageración de los daños sufridos en un accidente o falsificación de documentos para aumentar el valor de una reclamación. Ejemplo, un asegurado podría declarar que su automóvil fue dañado en un accidente cuando en realidad el daño ocurrió por otra causa. Vendedores de autos y concesionarios. Los vendedores de autos y concesionarios pueden colaborar con los asegurados para inflar el valor de los vehículos y obtener compensaciones más altas de las aseguradoras. En algunos casos, estos vendedores también pueden estar involucrados en la creación de documentos falsos como certificados de propiedad y pruebas de daño. Ejemplo, un concesionario de autos podría proporcionar a un cliente documentos falsificados para que pueda obtener una mayor compensación por un automóvil que supuestamente fue dañado en un accidente. Tipos de fraude de seguros. El fraude de seguros puede ocurrir en cualquier momento, desde su solicitud de cobertura hasta la presentación de reclamos de compensación. En los esquemas de fraude por servicios prestados pueden estar involucrados seguros de salud privados, seguros de automóviles y proveedores gubernamentales como Medicare. El fraude de seguros también puede ser cometido por médicos o profesionales de la salud. Ante la burocracia y papeleo en la atención médica, un aumento en el reclamo o la facturación por un servicio médico nunca realizado puede pasar desapercibido fácilmente. Estos son los tipos más comunes de fraude al seguro. Declaraciones falsas en una solicitud de póliza o de renovación. Un solicitante puede mentir para obtener una cobertura de seguro para la que no califica o para preparar el escenario para un posterior reclamo exagerado o falso. Declaraciones falsas en un formulario de reclamo. Una persona asegurada puede mentir en un reclamo para calificar para un reembolso que podría no recibir. Por ejemplo, escribir una pérdida diferente a como fue realmente. Causar intencionalmente daños o pérdidas para hacer un reclamo de seguro. Reclamar servicios prestados que nunca se efectuaron. Reclamo de compensación para trabajadores por una lesión que ocurrió en casa. Reclamos por lesiones personales contra el dueño de una propiedad. Ofrecer o aceptar un soborno en relación con un reclamo falso. Este delito es conspirar con otro para permitir u ocultar un incidente de fraude de seguros. ¿Por qué se comete este fraude en la CDMX? 1. Altos costos de atención médica. Los altos costos de servicios de salud, tanto públicos como privados, son una de las principales razones que impulsan a algunas personas a cometer fraude. En la Ciudad de México, aunque existen hospitales públicos, la demanda supera la oferta de servicios médicos, lo que resulta en largo tiempo de espera y atención insuficiente. Los pacientes que no pueden pagar tratamientos privados o que no tienen acceso adecuado a la seguridad social pueden verse tentados a utilizar métodos fraudulentos para obtener atención médica de manera más rápida o económica. Ejemplo, un paciente puede falsificar recetas o presentar diagnósticos falsos para obtener medicamentos o tratamientos de manera gratuita o a un costo mucho menor.
que el precio real de un servicio privado. De esta manera, intentan evadir el costo de tratamiento médico a los que no pueden acceder debido a su situación económica. 2. Escasez de regulación efectiva. La falta de una supervisión adecuada en los sistemas de atención médica y seguros es otro factor crucial que permite que los fraudes ocurran con relativa facilidad. Aunque existen regulaciones en el sector de la salud, la alta demanda de los servicios y la rapidez con la que se deben atender los casos dificultan la implementación y control de medidas preventivas. Además, en muchos casos, las autoridades no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo auditorías exhaustivas en todos los hospitales y clínicas, lo que deja espacios vulnerables que pueden ser aprovechados por aquellos que buscan cometer fraude. Ejemplo, en algunas clínicas privadas con gran volumen de pacientes asegurados, la supervisión de las facturaciones y procedimientos realizados es menos rigurosa, lo que permite que algunos empleados inflen las facturas o cobren por procedimientos no realizados, sin que se detecten a tiempo. 3. Corrupción interna. La corrupción dentro de los propios sistemas de salud y aseguradoras también juega un papel importante en la proliferación de fraudes. Algunos empleados o incluso directivos de hospitales, clínicas o aseguradoras pueden estar involucrados en esquemas fraudulentos que le permiten obtener ganancias ilegales. La corrupción se da tanto en un nivel administrativo como en el de los proveedores de servicios médicos, lo que complica aún más la detección y erradicación del fraude. Ejemplo, un médico que colabora con un centro médico privado podría reportar procedimientos que no se realizaron o falsificar diagnósticos para recibir un pago adicional, mientras que el hospital o clínica podría compartir parte de ese dinero con el médico o el personal administrativo involucrado. Además, algunos empleados de aseguradoras pueden modificar registros o falsear documentos para facilitar el pago de un fraude. 4. Falta de educación sobre el fraude. Muchos individuos, tanto asegurados como trabajadores dentro del sistema de salud, no tienen claro que algunas prácticas constituyen un fraude y que sus acciones podrían tener consecuencias legales graves. A menudo el desconocimiento o la subestimación de las implicaciones legales de ciertos actos, como falsificar información o exagerar diagnósticos, contribuye a la perpetuación de este tipo de delitos. Ejemplo, un asegurado puede no entender que compartir su póliza con un amigo o familiar para que reciba atención médica sin tener derecho a ella es un delito, o que hacer uso de un medicamento sin receta podría generar una falsa factura. Igualmente, algunos empleados de hospitales o clínicas pueden realizar prácticas fraudulentas simplemente porque no perciben que su comportamiento es ilegal o porque no conocen las sanciones que conlleva. Factores adicionales que contribuyen al fraude. Inestabilidad económica. La desigualdad económica y la pobreza pueden llevar a algunas personas a recurrir al fraude para satisfacer necesidades médicas básicas que no pueden pagar de manera legítima. Cultura de impunidad. En algunas ocasiones, la percepción de que no habrá consecuencias graves por cometer fraude contribuye a que las personas lo lleven a cabo. Esto se debe a que, en algunos casos, la aplicación de ley es débil y no hay consecuencias inmediatas para los infractores. Falta de recursos en los hospitales públicos. Los hospitales públicos, debido a su sobrecarga y limitación de recursos, pueden ver en el fraude una forma de obtener dinero extra, o bien, algunos de los trabajadores podrían aprovechar la situación para colaborar con estafadores. Casos recientes de fraude en la CDMX. Caso 1. Un hospital privado en Polanco facturó cirugías ficticias a aseguradoras, lo que resultó en una investigación de fraude masivo. Caso 2. En una red de farmacias, empleados falsificaban recetas para obtener medicamentos costosos y revenderlos. Caso 3. Pacientes con seguros de empresas usaban sus pólizas para consultas para familiares sin cobertura. Consecuencias: incremento en primas, investigación legal y cierre de negocios fraudulentos. Consecuencias del fraude de los seguros médicos en la Ciudad de México. 1. Aumento de costos. El fraude genera un aumento significativo en los costos de los seguros médicos. Las aseguradoras, al enfrentar pérdidas por fraudes, trasladan costos adicionales a los asegurados legítimos a través de un incremento en las primas. Este aumento afecta principalmente a aquellos que no están involucrados en prácticas fraudulentas, lo que puede generar una carga económica más pesada para las familias.
Además, muchas aseguradoras reducen la cobertura en los planes para equilibrar costos, lo que hace que los asegurados reciban menos beneficios por el mismo precio. Ejemplo, si un hospital presenta facturas infladas, no realiza los procedimientos facturados. El costo total de los tratamientos aumenta, lo que reduce directamente los precios de las pólizas. Los principales pueden ver reducida la cobertura en servicios adicionales o enfrentar deducibles más altos. 2. Desconfianza en las aseguradoras. La constante denuncia de fraudes afecta la confianza pública en las aseguradoras, lo que provoca que muchos ciudadanos se desmotiven a contratar seguros médicos o en casos más graves cancelen sus pólizas existentes. La desconfianza puede ser más aguda en áreas donde los casos de fraude han sido ampliamente divulgados y los afectados sienten que el sistema de seguros no protege adecuadamente sus intereses. Además, la percepción de que las aseguradoras no gestionan bien los fraudes puede llevar a una mayor evasión de servicios legales de seguros. Ejemplo, después de un escándalo de fraude masivo en un hospital privado, muchos asegurados se niegan a contratar seguros con esta aseguradora por temor de sus pólizas no sean seguras o que sus reclamos no sean atendidos correctamente. 3. Sanciones legales. Las personas o entidades involucradas en fraudes médicos pueden enfrentar graves consecuencias legales, tanto en el ámbito civil como penal. Dependiendo del nivel de fraude, las sanciones pueden incluir prisión, multas significativas e incluso la pérdida de licencias profesionales. En el caso de médicos o personal administrativo que colaboran activamente en fraudes, el impacto puede ser devastador para su carrera y reputación. Las aseguradoras también pueden emprender acciones legales en contra de los hospitales o clínicas involucradas. Un ejemplo, en uno de los casos más notorios, un grupo de médicos fue arrestado por ser parte de una red que falsificaba diagnósticos para justificar tratamientos innecesarios. Los implicados enfrentaron penas de prisión de hasta 10 años y los hospitales involucrados fueron multados y obligados a devolver el dinero obtenido por medios fraudulentos. 4. Impacto en los servicios médicos. La desconfianza generada por los fraudes no solo afecta a las aseguradoras, sino que también repercute directamente en los servicios médicos. Los médicos y hospitales deben justificar más exhaustivamente los costos de los tratamientos y servicios que brindan, lo que puede retrasar el proceso de atención a los pacientes. Además, los hospitales públicos y privados son presionados a implementar procesos más estrictos de verificación, lo que a veces resulta en una burocratización excesiva que afecta la eficiencia del sistema de salud. Esto puede generar una carga adicional, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes que requieran atención. Un ejemplo de esto sería los hospitales privados, que han implementado sistemas más rigurosos de auditoría interna para detectar fraudes, lo que puede ralentizar el proceso de facturación y cobro, creando una experiencia negativa para los pacientes que deben esperar más tiempo para recibir atención médica. Efectos en la calidad del servicio. Los fraudes en los seguros médicos pueden afectar la calidad del servicio, ya que los recursos del sistema de salud pueden ser mal utilizados debido a la práctica de procedimientos innecesarios o la sobrecarga de atención por facturación indebida. Además, algunos médicos pueden verse presionados a seguir procedimientos innecesarios para cumplir con los requerimientos de las aseguradoras, en lugar de centrarse en el bienestar del paciente.